La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Si trajo Biblia, por favor, levántela con convicción. Diga conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. No se sienten todavía. Abran sus Biblias en el Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14. La palabra del Señor nos enseña de esta forma. Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Amén. Por favor, con respeto, con santidad, con decencia, déle un abrazo a la persona que tiene a su lado y dígale: la comunión íntima de Jehová es con los que le aman. Amén. Pueden sentarse, amados. Señor les bendiga. Bienvenidos. El día de hoy quisiera compartir algo un poco más sencillo y más, en cierta forma, refrescante que los últimos dos temas que he estado tratando, que ha sido un poquito más largos también, que ustedes hoy puedan ir tranquilos a sus casas con una reflexión que les lleve a cambiar. Recuerde, si usted está hoy acá es porque Dios permitió que viniese. Y como usted vino fue a las cosas de Dios, algo tiene Dios para usted el día de hoy. Entonces, diga al que tiene a su lado: abro mi corazón a Dios hoy. Comenzamos leyendo este versículo del Salmo 25, el versículo 14. Y allí el salmista enseña, declara que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y hay varias cosas allí que son importantes que nosotros sepamos. Primero se habla de la comunión que proviene de Jehová y que esta Él la tiene con los que le temen. Cuando habla de esa comunión, habla de ese contacto íntimo y de una relación que está completamente aprobada de parte de Dios. Pero cuando nosotros buscamos el significado de la palabra comunión, entendemos que la palabra comunión significa tener en común ciertas cosas con otra o con otras personas. En el caso de Dios se habla de comunión cuando hay bilateralmente un interés mutuo en las cosas de ambas partes. Por ejemplo, Dios tiene comunión con nosotros. Eso significa que Él tiene en común nuestras cosas, nuestras necesidades, nuestros intereses. Tal es la comunión de Dios con nosotros, que Él mismo se ha preocupado de darnos salvación sin que nosotros lo hubiésemos pedido, pero consciente de que la necesitábamos. Tal es su nivel de interés en comulgar con nosotros, que nos dice: mira, todo lo que tú me pidas en el nombre de mi Hijo Jesucristo, yo te lo voy a dar. Dijo: por nada estéis trabajados, cargados. No. Ustedes traigan todo en oración a Dios, que Él les va a dar respuesta y le va a dar mucho más de lo que ustedes esperan o sueñan. Entonces, Dios se ha preocupado por nuestras cosas y por nuestro bienestar. Pero en la otra parte, el otro lado de esta comunión bilateral, se refiere a que nosotros nos interesemos por lo que a Dios le interesa, por aquello
que para Dios es importante. Hay muchas cosas que a Dios le interesan. Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en unas pocas, en 7 en realidad, para que las podamos recordar esta semana. Y a donde voy es que el hecho de que reconozcamos, o mejor, recordemos cuáles son estas cosas, al saberlas, podamos decir, ¿estoy en comunión con Dios o no estoy en comunión con Dios? Ya sé que Dios está en comunión conmigo, pero se completa el ciclo de esa comunión cuando yo tengo también interés en las cosas de Dios. Por eso luego entonces, después que dice que la comunión de Jehová, la comunión íntima es con los que le temen, dice, y a ellos hará conocer su pacto. Se refiere al conjunto de bendiciones que Él les suministra a aquellos que están en comunión con Dios. Nuestros momentos más exquisitos en la presencia de Dios y en la relación con Dios han venido cuando estamos en comunión con Él. No cuando estamos rodeados de bendiciones, sean o como se llamen o como se nombren. Siempre ha sido cuando la relación de lado y lado está como tiene que estar. Es allí que sentimos gozo, sentimos paz y estas sensaciones que son inexplicables pero que inundan al corazón. En momentos en que uno dice, mira, yo estoy dispuesto a perder todo esto que me rodea con tal de no perder esta paz, este gozo, esto que tengo en mi corazón. Eso que usted siente en su corazón es el resultado de estar en comunión con Dios. Y cuando usted analiza su vida se dará cuenta de que eso lo ha sentido cuando está en comunión con Dios. Pero quizá usted ha estado en comunión con Dios y no lo ha sabido identificar. Usted simplemente pensó, estoy sintiendo cosas muy bonitas de parte de Dios, o estoy viviendo buenos momentos en la presencia de Dios. Pero hoy podremos hacer un examen más preciso que nos lleve a identificar si en realidad estamos o no estamos en comunión con Dios, si estamos tomando en cuenta los intereses de Dios o si queremos solo una relación egoísta y unilateral en donde solo queremos que Dios se interese por lo nuestro sin nosotros atender aquello que a Dios le interesa. Dice también el salmista, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Estas manifestaciones de su bendición, de su aprobación, se dan en aquellos que le temen. Pero aquí el verbo temer no significa tener miedo, sino respeto reverencial. Pero también es interpretado desde Génesis hasta Apocalipsis, es interpretado como obediencia. Temer a Dios es obedecer a Dios. Entonces la comunión íntima de Jehová es con los que les obedecen. Entonces cuando alguien está en desobediencia no puede estar en comunión con Dios. La comunión de Dios se da cuando uno vive obedeciendo a Dios. Hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que obedecer a Dios. Pero como dije, hoy quiero hablarles de 7 cosas que ustedes pueden fácilmente identificar en sus vidas. Y son 7 cosas que son, digamos, la base de muchas otras cosas más que se van dando solitas. A medida que usted presta atención a estas 7 primarias, usted va a poder entender y va a poder conocer otras cosas en las que debe agradar a Dios. Pero de principio, 7 cosas. La primera cosa que Dios nos dice que debemos hacer para estar en comunión con Dios. Primera Tesalonicenses 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17. Es un verso muy, muy corto y dice sencillamente, orad sin cesar. Diga conmigo, orad sin cesar. Dígaselo al que tiene a su lado, orar sin cesar. Yo creo que estaríamos de acuerdo en decir que está bien orar. ¿Correcto? ¿Está usted de acuerdo conmigo si yo señalo que orar es algo bueno? Entonces, como esto es verdad, lo inverso también sería verdad. O sea, no orar es algo malo. ¿Sí? Entonces, orar es bueno, no orar es algo malo.
Entonces me dice aquí el apóstol Pablo que los cristianos debemos orar sin cesar. Comienzo diciendo esto: un cristiano que no ora frecuentemente no está en comunión con Dios. Puede que piense, puede que se engañe a sí mismo diciendo, no, yo estoy en comunión, yo oro los domingos. No, pero el versículo dice que hay que orar sin cesar. Ay, pastor, pero es que a mí me cuesta tanto orar. O quizá otro diga, pastor, que yo no sé cómo orar. Bueno, orar es conversar con Dios. Si algo nosotros apreciamos en una buena conversación es la naturalidad. Que alguien sea, esa persona sea sí misma, pues, cuando habla con uno. Cuando yo creía en el Señor, creyeron muchos muchachos. Eso fue un tiempo de un avivamiento tremendo. Y uno de los muchachos que se convirtió era un hombre muy falso, porque él en público mostraba una imagen, pero en privado era otra. Entonces cuando él estaba en público, él hablaba de una forma muy engalanada. Hola hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va mi hermana? ¿Cómo está todo? Hermana Margarita, una sierva de Dios, Dios la bendiga. Epa, varón de Dios, Dios te bendiga y te guarda, hermano. Y así, o sea, como el propio tipo galán, ¿no? Pero los que lo conocíamos cuando había hablado en privado con nosotros decían, ¿qué fue hermanito? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo te sentí? Ando golpeado, hermano. Era todo lo contrario a la imagen de lo que proyectaba. Entonces un día le dije, mira fulano, ¿por qué vos sois así? Pues no, vos sabés que uno tiene que cuidar la imagen pública. Le dije, no, eso es una falsedad. Vos estáis mostrando dos caras. Cualquiera que quiera establecer una relación con vos, viendo tu imagen pública, cuando esté en lo privado se va a dar cuenta de que no es verdad. Entonces cuando a veces estábamos en grupo y él empezaba a hablar, bueno, tú sabes, ¿no?, que la Biblia establece en uno de sus versículos, según aprendimos de nuestro pastor. Entonces los que los conocíamos nos molestaba, nos irritaba, porque nosotros sabíamos que era falso. Dios tampoco quiere falsedad en la conversación. Dios quiere la naturalidad. Y en esa naturalidad hay que, por una parte, ser claros y conscientes de lo que uno quiere hablar con Dios. Es decir, el día que uno quiere pedirle algo a Dios, es bastante falso que uno comience alabando a Dios cuando realmente Dios sabe que lo que queremos es pedirle algo. Pero también Dios quiere que las palabras salgan de nuestros corazones. Yo no estoy en contra de que alguien al orar diga, por ejemplo, Señor Dios Todopoderoso, el que habita en la luz inaccesible donde ningún ser creado jamás ha podido entrar. Tú, oh Dios, que vives rodeado de esa gloria magnífica y maravillosa. Está muy bien, si lo dijo de corazón, está bien. Pero no significa que todos tengamos que hablar así, o que esa sea la forma correcta de hablar con Dios. Cada quien debe ser sí mismo delante de Dios. Quizá usted no pueda o no sepa o no quiera decirle a Dios esas palabras, sino simplemente usted le quiere decir, Señor, te amo. Lo que Dios valora es la sinceridad de su corazón. Sabe que en uno de los versículos bíblicos dice la Biblia, este pueblo en vano me alaba, porque con sus bocas dicen una cosa, pero su corazón está lejos de mí. Había un pastor, era un pastor auténtico en el sentido no de que era un auténtico pastor, que sí lo era, sino que era un hombre que como uno lo veía, así era él. Y entonces él cuando se ponía a orar, estaban los servicios, hermano, comenzaba el servicio de la alabanza, entonces él empezaba, venimos a adorarte, Señor, porque eso es lo que te gusta a vos, que te alaben. Y hasta bien, y uno se refrescaba oyéndolo, porque era natural, no era forzado, no estaba tratando de impresionar a nadie. Era él mismo. Y en lo privado era igual. Cuando él oraba era así. Uno aprecia la naturalidad y la espontaneidad en las conversaciones. A veces no entendemos que Dios no está esperando una gran introducción antes de hablar con Él. Usted puede levantarse cada mañana y decir simplemente, Señor, buenos días. Ya eso es una oración. Pastor, pero yo pensé que si no duraba 3 horas. No, tú puedes pasar 3 horas hablando con el Señor y es oración. Pero puedes pasar 3 segundos y es oración también.
Sabes, en la vida, una de las cosas más difíciles, quizás la cosa más difícil que nosotros enfrentemos es la muerte. ¿Qué haría usted si alguien le dice, un familiar mío murió, venga para que lo resucite? Usted seguramente diría, ¿cómo no? Espere que yo haga 40 semanas de ayuno antes de ir, porque se siente que no está preparado. Y seguramente el día que vaya a orar, va a decir, oh Dios, o sea, todo una introducción para poder pedir. Cuando Jesús vino a resucitar a Lázaro, ¿sabe qué hizo Jesús? Simplemente con las palabras más suaves y el tono más calmado dijo, Padre, te doy gracias que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes, no lo digo por ti, lo digo por los que están aquí para que viendo crean que tú me enviaste. Y dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Quizá alguno de nosotros hubiese llegado, Dios mío, ahora mismo reprendo espíritu de muerte. Vamos iglesia, vamos todos orando. Reprendo rabasanda cara vacía, ese espíritu de muerte, ahora se va a hacer. Eso no es, insisto, no estoy en contra de que alguien ore así. Si esa es su forma natural de hacerlo, hágalo. Lo que estoy diciendo es que no es la forma lo que impresiona a Dios. A Dios le impresiona tu sinceridad, tu naturalidad. Lo que quiero es que Jesús venía a resucitar a Lázaro, ni siquiera le pidió a Dios por esa resurrección. Seguramente antes ya lo había hecho, pero en ese momento no. Simplemente yo te doy gracias, Señor, porque siempre me oyes. Nosotros necesitamos aprender a involucrar a Dios de una forma más práctica y más humana en nuestras vidas. Por ejemplo, al despertar, usted puede en ese momento en cama decir, Señor, buenos días, gracias por este día que me diste y por el buen descanso. Mientras dormía, tú me cuidabas. Gracias, Señor. Eso es una oración. Mira, te aseguro que te vas a ir a bañar con más gozo y con más fuerza de lo que harías si te comieras una hamburguesa antes de irte a bañar. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando llega el momento de comer, también podemos con naturalidad y sin extensiones decir, Señor, sabes que te doy gracias por estos alimentos que me has dado. Quizá en algún momento, porque a veces nos toca, nos extendamos un poco más, sobre todo cuando hemos salido de una situación de estrechez perenne o muy larga. Entonces de pronto uno que estuvo 4, 5, 6 semanas comiéndose su puro granito, de pronto ve que en su plato hay chuleta ahumada, arroz, ¿cómo es que lo llaman? Jardinero, y purecito de papa, y una ensaladita roja allí, y hay papelón, y hay refresco, y hay quesillo. Entonces, ese día, como fue algo tan especial, usted de pronto se alarga y se extiende un poco más. Señor, ¿sabe qué? Tantos días que pasamos comiendo solamente granitos, pero hoy tú has puesto toda clase de delicias en nuestra mesa. Gracias, Señor. Bendice estos alimentos y provéele a los que no tienen. Esta vez te demoraste más, pero no porque te hayas demorado más, no por eso Dios te escucha más. Dios escucha la sinceridad de tu corazón. Ahora, de esa forma yo puedo orar sin cesar, porque yo puedo ir en el carro y cuando se me atraviesa alguien, pues usted sabe que por ejemplo uno va en carro y si alguien se le atraviesa, uno habla con el susodicho atravesado. Mira, ojalá que se te piche un... Entonces tú pudieras más bien hablar con Dios. Señor, bendice ese individuo, ten misericordia de él y ayúdalo. Y hasta bien te hace a ti, porque se te apaga el gorila ese que se te enciende. Porque nosotros no somos descendientes del mono, pero a veces se nos despierta un orangután cuando nos ponemos furiosos. ¿Verdad que sí? A veces nos ven hablando y a veces nos vemos una cosa, o sea, ¿me está entendiendo? Entonces en ese momento usted le dice, Señor, y te pido, Señor, también que me ayudes. Esta rabia que yo tengo, que me da tanta rabia cuando salgo a manejar. Y eso es una oración. Cuando llegó al trabajo usted puede decir, Señor, gracias. Tú has dicho que todo lo que haga mis manos será bendito. Voy a entrar, Señor, a que mi trabajo sea bendito. Usted ya es una oración. Cuando lo ves así, te das cuenta de que tú puedes orar sin cesar. Ahora, aquí hay dos cosas tremendas. Primero está el hecho de orar de por sí. El no orar es algo malo.
El que ora está en comunión con Dios. El que no ora no está en comunión con Dios, porque Dios quiere que uno ore. Pero también el que ora de vez en cuando está fuera de comunión, porque dice la Biblia, orar sin cesar. Entonces yo debo orar no solamente el domingo, sino también el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Todos los días debo orar. Entonces, vaya a ir haciendo sus tachaduras, ponga sí o no. Orar, sí, si lo hace diariamente, no si no lo hace diariamente. Porque luego al final del test o de la prueba del examen, vamos a hacer un trabajito. Vamos a aplicarnos un tratamiento. Entonces lo primero es ver, soy una persona que no oro. No nos engañemos. Si yo no oro diariamente, yo no estoy en comunión con Dios. Si yo oro diariamente, estoy en comunión con Dios. Diga a la persona que tiene a su lado, hay que orar. En segundo lugar, Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, hay que leer la Biblia. Recordarán que en una de las tentaciones que el diablo le hizo a Jesús, Jesús le respondió con estas palabras. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto Jesús no desvirtuó la importancia y la necesidad del alimento físico, sino que resaltó la importancia de la presencia del alimento espiritual junto con el alimento físico. Ahora aquí, sin tener que preguntar, aquí ustedes comen. De hecho, algunos de ustedes son individuos tan peligrosos por el comer que es mejor llevarlos a vestirse por un año completo que invitarlos a cenar. He sabido de unos campeones olímpicos de aquí de la iglesia que se han jactado sus grandes bocas diciendo que se comen un patacón de este tamaño que tiene más piso que el Empire Steak. Y lo dicen como una hazaña, un logro. Dice, y si me ponen otro me lo como también. Un individuo así usted tiene que cuidarse de invitarle a algo que tenga que ver con comida. Llévelo a vestirse, cómprele una camisa, va a salir más barato. Pero por más que se come ese patacón, ese individuo noche, en la mañana amanece como un tiburón, hermano. Y quiere más. Porque es una necesidad. Solo que nosotros le buscamos el aspecto satisfactorio, ¿verdad? Nosotros con la comida buscamos satisfacer el paladar, pero realmente la comida lo que busca es satisfacer las necesidades energéticas del cuerpo. Como sea, uno come todos los días y varias veces al día. Y Dios quiere que nosotros demos la misma importancia a leer la palabra. Porque la palabra de Dios es alimento. A diferencia de cualquier otra lectura que tú puedas tener, las palabras de Dios, dicen la Biblia, esa palabra es viva y eficaz. Penetra hasta el tuétano y divide el alma en dos y expone el corazón a Dios. La palabra hace algo que ningún otro libro, por muy bueno que sea, puede hacer. Porque la palabra de Dios es viva. Cuando tú la pones en tu corazón, ella hace algo positivo por ti. Alguno me dirá, pastor, pero es que a mí no me gusta leer la Biblia porque yo no retengo. A mí se me olvidan mucho las cosas. Bueno, está igual que yo. Yo tampoco retengo. A mí se me olvidan mucho las cosas. En fin. Pero dijo el Señor esto, que el Espíritu Santo nos recordaría las cosas que Jesús nos dijo. ¿Cómo podrías recordarte algo que tú no conoces? Ahora, fíjate bien, la palabra de Dios es tan poderosa que a los olvidadizos les voy a hablar. Uno viene y lee un versículo y se le olvida. Dios mío, yo estaba leyendo y leía y ya se me olvidó, Dios santo, esa mente que yo tengo, que el oro viejo no aprende a hablar. Claro que el oro viejo aprende a hablar. Pero de pronto pasa el tiempo y se presenta una circunstancia X y viene a ti un versículo que tú lo citas de pie a cabeza a detalle. Porque así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Dios mío, yo recordé esa palabra y empecé a decirlo y fue una cosa tremenda. Yo no sé dónde me salió eso. Del Espíritu Santo. Amén. Y me vino ese recordatorio. El Espíritu Santo. Pero si tú no lo hubieses leído, Él no te lo puede recordar.
Ahora, hay una cosa tremenda cuando uno lee la Biblia. Por una parte, cada vez que uno lee una porción que nutre o que te lleva una reflexión, siempre te queda un buen sabor en la boca. Te queda un buen gusto, ¿no? Entonces uno dice, oye, wow, tremendo, no había visto esto así, ya sé que tengo que hacer esto en mi vida. O, oye, esta bendición que Dios me promete a mí. Amén, Señor, esto es para mí, para mi familia, lo creo en el nombre de Jesús. Te nutre la palabra. Ponte que después lo olvides. Bueno, te vuelve a dar hambre, vuelves a comer. Tú puedes comer palabra de Dios todos los días y varias veces al día. Lo que pasa es que si tú piensas que tienes que hacer un estudio teológico de la Biblia todos los días, ya te estás poniendo metas que no son cosas que Dios quiere para ti. Pastor, pero es que yo me puse a leer la Biblia, yo no entendí nada. Pero ¿qué ibas a entender si empezaste por Ezequiel? No, por ahí no. No, imagínate, si hasta los últimos capítulos de Ezequiel, le digo, eso es candela, yo sufro. Y ya yo tengo 28 años en esto. Ahora, fíjese, usted comience por el Evangelio según San Juan. Que usted comience a conocer lo que Cristo hizo por usted. Pastor, pero ya yo leí el Evangelio según San Juan. Bueno, lea ahora los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas para que tenga una mirada más completa de la obra de Jesús por usted. Pastor, y cuando termine, vaya al libro de los Hechos. Allí le va a decir cómo era la vida de aquellos primeros cristianos. Y lo puede incluso intercalar con lecturas de Salmos, del libro de Proverbios. Y usted va a ver que poco a poco usted va a ir conociendo cosas que las va a integrar a su vida y que le van a mantener con vigor. A veces, hermano, uno se siente fuerte en el Señor y uno dice, Dios mío, yo no sé qué es lo que me está pasando, pero yo me siento tan bien en Cristo. Posiblemente ese día habías comido palabra. La palabra de Dios es alimento, no solo para el espíritu, para el alma también y para el cuerpo físico también. Pero al igual que la oración, y sobre todo dado que Jesús puso la palabra a la par del alimento físico, del pan de cada día, entonces se supone que también la Biblia debe leerse cada día y tantas veces como sea posible. Yo puedo leer 3 versículos, eso sí, poniéndoles mi corazón. Pues si me voy a poner a leer los versículos con el teléfono en la mano, yo creo que el que inventó el teléfono debe estarse dando golpes en la boca con una piedra. Porque el teléfono es una bendición, pero es una perdición también. ¿Usted no ve que la gente ahora ya no se habla de frente, se habla con el teléfono? Y entonces cuando están de frente, mi hermana, ¿cómo está? Un momentico, ya va. Es que me está pasando aquí la hermana Margarita. Esa hermana es una bendición. Y habla más a la pantalla que a la cara. ¿O estoy diciendo mentira? Yo dije, Dios mío, ¿será que yo vivo en una cápsula? Entonces los veo ustedes. Usted ve a la gente por la calle como unos zombies. O en el aislamiento con los audífonos aquí. Y usted los ve como, si no es porque uno sabe, los llamaría locos, pero uno los ve. Pero cuando le ve el aparativo, dice, no, es que está escuchando música. Bueno, el bendito teléfono ha aislado mucho a la gente de la gente. Y esto que se pretendía fuese un medio para el contacto más cercano con la gente, realmente ha hecho un efecto inverso. Ha quitado lo humano en las relaciones humanas. Ahora, cuando usted va a leer la Biblia, si tiene el teléfono allí y después me dice que no entendió, lo que necesita es que le echen un cuerazo con una rama de cayena. Eso arde. Yo de niño yo era terrible, hermano. A mí me daba, los más sofisticados métodos de tortura infantil fueron aplicados e infligidos sobre mi humanidad rebelde. Oye, hermano, pero que yo era de verdad terrible. Pero el de cayena, cuando le quitaban las hojitas, eso ardía. Ustedes conocen a Elvis. Elvis es mi hermano de sangre, él es el menor de los varones. Muchachos, él no, le faltó para crecer el muchachito. Él no probó esas cosas. No, Elvis, vos no probaste. De hecho, Elvis, cuando él nació, él era mi protegido. Sí, yo con mis otros hermanos, yo no lo dejaba que Elvis tal, yo lo protegía, sí. Pero no, los 3 primeros, sobre todo mi hermano, el que viene después de mí y yo, nosotros probamos muchas formas de tortura. No, pero es que nosotros éramos tremendos, hermano, tremendo. Yo me acuerdo de cosas desde kinder, hermano, que ya yo hacía, ya mi mente estaba despierta para la maldad.
Bueno, lo que estoy diciendo, ¿no? Se merece también un correazo así, un guamazo con un fuete de eso. ¿Saben también que pega duro? La costiza de goma. ¡Cha! Esa goma sí da duro. Dios santo, horrible. Bueno, escúcheme, hermano, escúcheme. Uno debe leer la palabra de Dios diariamente. Y entonces yo puedo, ¿verdad? Agarro esos 3 versículos y digo, el teléfono lo pongo en silencio. No es que no lo voy a atender, no. Voy a darle su momento. Su momento lo atiendo. Yo ahorita por lo menos con el teléfono yo ando divorciado de él. Lo atiendo cada 3 días, 4 días, veo, respondo ya. Pero necesito estar en paz. Porque llega un momento, dígame si estoy diciendo verdad o mentira, llega un momento que repique y te pones nervioso. Ay, Dios mío. Y entonces cuando estas benditas líneas como andan ahorita, hermanos, en estos días me entró, 2 días seguidos, me entraron a las 3:21 de la madrugada, me entró un mensaje de mi papá. Imagínate, ¿qué podéis pensar vos un mensaje de tu papá a esa hora? Y yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Cuando veo, Dios los bendiga y los guarde, hijo, ¿cómo están? Por aquí estamos todos bien. Me di cuenta de que el mensaje lo había pasado en la tarde. Pero la operadora, sea cual sea, en la madrugada. En estos días estaba hablando con mi hermano Franklin de una cosa, de unos temas. Y yo le empiezo unos mensajes. Un miércoles. La respuesta de él me llegó aquí el domingo, después que ya habíamos hablado y todo. Y él los pasó el mismo miércoles. Entonces, lo que quiero decir es, usted pone su teléfono a un lado. Apaga el televisor. Hay gente que le gusta leer la Biblia con las noticias prendidas. Entonces tienen la oreja allá y los ojos aquí. Hermano, así no se lee la Biblia. Usted apaga la televisión, pone el teléfono a un lado y agarra ese Señor, estos minutitos son tuyos. Son tuyos, Señor. Voy a agarrar aquí. Decida al justo, le irá bien. Oye, Señor, ya sé que hoy me va a ir bien. Esto dice tu palabra. Yo sé, Señor, que no soy digno, pero por la sangre de Cristo mi nombre está inscrito en el libro de la vida y hay bendición para mi vida. Gracias, Señor. Ahora sí, agarra su teléfono y atienda lo que quiera atender, el WhatsApp y todo lo demás. Me está entendiendo. Pero para ese momento, la Biblia, eso es sagrado. Entonces, diga al que tiene a su lado, hay que leer la Biblia diariamente. Hebreos 10:25. Por favor, no se molesten conmigo, no se pongan bravos. Yo les amo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, como dije, de una cosa la digo de la otra. Dije de orar. Orar es algo bueno, ¿verdad? Vuelvo a preguntar. ¿Orar es algo bueno? Dejar de orar es algo malo. Leer la palabra es algo bueno. No leer la palabra es algo malo. Congregarse es algo bueno. No congregarse es algo malo. Ahora fíjese, no estamos hablando de la persona que en unas ciertas dificultades o circunstancias no puede venir a la iglesia. Por ejemplo, aquí hay hermanos que trabajan en garzón y a veces les corresponde descansar martes y miércoles. Los domingos tienen que trabajar, no pueden venir a la iglesia. ¿Qué pueden hacer ellos? No pueden venir el domingo. Entonces tendrán que buscar una alternativa para no dejar de congregarse, sea un servicio de la misma iglesia o alguna otra alternativa. O a veces uno sale de viaje porque uno se merece su viajecito, ¿verdad? Uno se merece su viajecito, incluido el pastor. Se los tengo que decir, porque es que ustedes, hermanos, son muy malos conmigo. Mire, que me he enterado de gente que cuando ve que llega que la camioneta no está y que se devuelve, porque creen que no estoy yo. Voy a dejar de traer la camioneta para que se acostumbren que esté o no esté. Los carros no son gente. Otra cosa, oye, yo me contento cuando yo sé de ustedes que andan por allá vacacionando y comiendo langostinos, hermano. ¿No puedo yo también irme a tirar mis semanitas, mis 2, 3, 4, 5, 6 semanitas comiendo Oye, uno también, hermano. El cuerpo lo merece. Qué sabroso es una playa. A mí sí me gusta la playa. La montaña. Qué cosa tan tremenda. Bueno, se los dije. Yo se los tenía que decir de alguna forma en algún momento. Por fin llegó la oportunidad. No, porque de verdad yo quiero hacer un viajecito. Entonces saber que tengo que estar el domingo aquí. ¿Qué vacaciones son esas, hermano? Si uno está con la persona, me tengo que ir. No, la idea es que tú te desentiendas de todo, hermano, y que
disfrutes tu playita, o de pronto, o fue un domingo, ¿verdad? Ay, los hermanos allá en el servicio, yo aquí en la orilla de la playa comiéndome unas langostas o unas ostras. Lo mismo lo puede hacer usted. Ahora, no estoy hablando del momento en el que usted va a salir de vacaciones. Estoy hablando de la persona que dice, yo no asisto más a una iglesia. Eso es un problema, eso está mal. Dios nos ha creado para la interacción, y como familia que somos en Cristo, la necesidad de interactuar y movernos los unos con los otros es fundamental. Esto nos ayuda a crecer y a desarrollar vínculos. Es claro que no podremos desarrollar vínculos con todos, pero sí con algunos. Así como hablaba la semana pasada en cuanto a los pobres, yo no podré ayudar a todos los pobres, pero podré ayudar a algunos. Y los que esté a mi posibilidad y alcance a hacerlo, pues los ayudaré. Pero no significa que es a todos. Entonces, con las relaciones interpersonales en la iglesia sucede igual. Ahora, el asunto de las iglesias es que el enemigo parece ser que es el enemigo quien le pone a uno pensamientos preconcebidos de cómo deben ser las cosas en la iglesia. La iglesia tiene que ser perfecta, el pastor tiene que ser perfecto, los hermanos tienen que ser perfectos, el servicio tiene que ser perfecto. ¿Y cómo pueden las cosas hechas por humanas ser perfectas cuando el único que es perfecto es Dios? Los hermanos no son perfectos. La iglesia no es perfecta. El pastor no es perfecto, es casi perfecto. No, mentira. El pastor tampoco es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, en esta interacción tiene que haber en nosotros ese componente de tolerancia. Tolerancia. Tenemos que tolerarnos entre todos. Mire, si el mundo fuera como somos nosotros, no sirviera para nada. Es la verdad. Porque a veces uno piensa, si yo fuera el presidente, si yo fuera el alcalde, si yo fuera el gobernador, si yo fuera esto, las cosas estuvieran de otra manera. Posiblemente hasta estuviesen peor. Puede que estén mejor. Pero esto de estar desvirtuando siempre lo que los demás hacen o dicen, no, hermano, ¿por qué no mejor quedarnos tranquilitos, que así nos vemos hasta más bonitos? Mire que la Biblia dice que hasta el necio pasa por sabio cuando se cierra su boquita. Entonces, diga al que tiene a su lado, calladito me veo más bonito. Vean, hermano. No, yo no me congrego porque yo tuve problemas en la iglesia. Bueno, en las iglesias siempre hay problemas. Y yo entiendo, hay cosas que uno no debe aceptar. Hay cuestiones pecaminosas que no se pueden aplaudir, no se pueden aceptar. Hay cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido y no se puede aceptar. En ese caso, pues lo mejor es irme de esa iglesia, pero buscar una iglesia donde congregarme. Tengo que asistir a una iglesia. No, que yo veo enlace, pero es que enlace no es una iglesia, es un canal. No, Dios sabe que aunque yo no estoy en una iglesia, yo ando en comunión. Estás engañándote, es una excusa es una mentira que uno mismo se cree. Escúchame, ahí dice Dios que no deje de congregarme. Entonces, Dios quiere que yo me congregue. ¿Entendí bien? Entonces, diga al que tiene a su lado, Dios quiere que yo me congregue. Ahora, escuche. El congregarme me da la oportunidad de interactuar con los hermanos, tener relaciones que me ayudan incluso a mí mismo a crecer o en las que yo ayude a otras personas a crecer. Me da la oportunidad de ayudar, de servir y todas las demás cosas que en las relaciones humanas tienen que darse. Además de que siendo miembros de una familia, o sea, tú no te puedes despegar de mí en Cristo Jesús. Fíjate, algunas familias tienen ovejas que no son ovejas negras, son ovejas azabache. Es el colmo de la negritud. Ahora, uno puede saber que su hermano hizo aquello, esto, Dios mío, ¿hasta cuándo? Pero uno no suelta a su hermano o a su hermana. ¿Por qué? Porque es tu hermano, porque es tu hermana. Mira a la persona que tienes a tu lado. Ese es tu hermano, esa es tu hermana. No te puedes zafar de ella. Y en cuanto a mí, aquellos que les caigo mal, agárrense que hay para rato, porque en el cielo también los voy a esperar. Es una broma. No, yo creo que usted no vendría aquí si yo le cayera mal. No, bueno, aunque se han visto casos, aquí hay un hermano y dice, Dios mío, pastor, él tenía ya como, cuando me lo dijo, ya tenía como 5 años viniendo a la iglesia. Me dice, pastor, yo me comencé a congregar y le voy a decir una cosa, usted sí me caía mal. Y yo extrañaba, pero ¿por qué tengo que caer mal, chico? Como que si yo fuera más bello. Entonces yo le digo, ¿verdad, mi hermano? Sí, pastor, usted me caía mal, pero yo seguía viniendo. Varón, ¿en serio? Sí, pastor. Y cuando se ponía a echar broma, yo decía, sí,
Ahí viene con su chistecito. Y a mí me caían, pero yo seguía viniendo. Y le seguía dando los diezmos y la ofrenda. Pero no, después yo aprendí a amarlo, pastor. Gracias. Gracias. Me tranquiliza y me alivia. No, bueno, ninguno es monedita de oro. Te aseguro que hay gente a la que tú le caes muy bien y hay gente a la que tú le caes mal. Bueno, pues es una cuestión inevitable, ¿no? Pero que aprendemos a lidiar con eso, ¿me entiendes? Aprendemos a lidiar y a tolerar esas cosas. Como decía de los hermanos, de pronto los hermanos de uno hacen cosas que a uno no le agrada, pero uno aprende a lidiar con eso, a mantener la distancia, a respetar y sobre todo entender, hay un vínculo. Ahora, en el de los hermanos de sangre, ese vínculo termina aquí en la tierra. El de nosotros no, ese sigue allá en el cielo. Somos hermanos aquí, somos hermanos en el cielo. Así que mira a esa persona que tienes a tu lado. Lo que te espera es candela, en el mejor sentido, ¿no? Ahora es que te espera tiempo. Si pensaste que no. Ahora es que falta la eternidad. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Diga el que tiene a su lado, hay que congregarse. Y además, seamos honestos, hermanos. No es verdad que, chico, uno viene a la iglesia y es chévere, por no entrar en terminología bíblica y religiosa. Es chévere, ¿verdad? Es rico cuando uno viene a la iglesia. Es sabroso, uno oye la alabanza, la oración, la palabra, el compartir con los hermanos, el tiempo que uno está aquí adentro, cuando está afuera, que consigue a los hermanos. Hermanito, ¿cómo estás? Hermano querido, mi hermana, Dios la bendiga. Es muy, muy chévere. Y siempre que uno viene a la iglesia, uno sale ganando. Dígame las veces que uno ha venido mal, porque a veces uno viene sin ganas. Pastor, no diga eso, que van a pensar, pero es que a veces la gente viene sin ganas. Bueno, pues pasó una mala noche o tiene muchos problemas o está bajo una fuerte tristeza o una fuerte aflicción, etcétera. Pero entonces viene y de solo entrar aquí siente la presencia de Dios o de pronto durante el tiempo de la alabanza o quizá con la palabra. Y entonces uno dice, fíjate, porque yo sé que muchos lo hemos dicho, uno sale y dice, menos mal que vine. Entonces dígale que tiene a su lado, hay que congregarse. El que está en comunión con Dios se congrega. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 19. Dios mío, yo dije que iba a predicar corto. Ay, Señor de la misericordia. Dios santo, no se me puede creer a mí cuando diga eso. Segunda Timoteo 2, 19. No, voy a poner un poquito de... Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, aquí está hablando de esa sinceridad también y quizás la palabra más adecuada es integridad. La integridad es la congruencia que hay entre lo que uno dice y lo que uno hace. El cristiano no anda en iniquidad, no anda en pecados. Entonces, todo aquel, por ejemplo, a veces cuando las personas dicen, no, me dijo una vez un viejito que se congregaba y de hecho en su casa funcionaba una célula, no de esta iglesia, era de otra iglesia. Él tenía dos mujeres, su esposa y su amante. Entonces, él estaba un día con una y el otro día con otra. Y un día me enviaron a mí a predicar para allá, cuando eso yo iba a la iglesia. Entonces yo voy a predicar allá y al final él me agarró y me dice, mire pastor, yo creo que Dios no está molesto conmigo. Porque bueno, yo tengo estas dos señoras, ¿verdad? Pero yo a las dos yo le respondo, o sea, no le falta su comida, su cosa, y yo tengo que ser un hombre responsable. Él ya se había justificado y había planteado dentro de sí que lo que hacía estaba bien, pero Dios dice que eso está mal. Entonces se está engañando. No debemos estar justificando aquello que Dios ya dijo que era malo y decir uno, no, esto está bien. Dios igual me quiere, Dios conmigo es especial, que tolera esto en mí. En los demás no lo tolera, pero a mí sí me lo tolera. Eso es un engaño, hermanos. No, los cristianos no viven en iniquidad. O sea, los cristianos no andan en pecado. Los cristianos andan en santidad, caminan derecho. Entonces cualquiera que diga, no, que yo soy cristiano, que yo soy un hijo de Dios, pero anda en adulterio, anda en hechicería, anda en cosas. Oye, eso no es un cristiano. Está mintiendo. El cristiano vive en santidad. De hecho, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces diga al que tiene a su lado, hay que andar en santidad. Primera de Juan, capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
Ay, esto es otra cosa para los que están en comunión. Mira, cuando un cristiano odia a otro hermano, no está en comunión. Ahora, yo sé que a veces se presentan situaciones en que uno se molesta con un hermano. Una cosa es la molestia y otra cosa es el odio. No, el odio no es para nosotros. Y a los hermanos nosotros necesitamos amarlos y tolerarlos. Claro, tolerarlos dentro de aquello que Dios permite, de aquello que Dios tolera, porque hay cosas que Dios no tolera. Entonces, esto me lleva a otro punto. Aquí, ¿verdad? Entendí, debemos amar a nuestros hermanos. Un cristiano que no ama a su hermano no está en comunión con Dios. El cristiano que ama a su hermano, ese sí está en comunión con Dios. Pero en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, el apóstol Pablo señala lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Este es otro aspecto importante de la comunión con Dios, porque da para mucho. Les voy a explicar. Dice, no nos juntemos con hermanos que andan de forma desordenada. El desorden se refiere básicamente a que viven en pecado o en desobediencia a las normas que Dios ha establecido. Yo como pastor, yo no puedo cerrarle las puertas a nadie, así viva en el más horrendo de los pecados, excepto que su conducta dentro del servicio represente un riesgo físico o ético o moral para los que vienen. En ese caso tendría que sacarle, cosa que solo ha pasado una vez. Una vez pasó con un hermano hace muchos años, que él le estaba ofreciendo golpes a unos hermanos aquí. Entonces yo tuve que meterme, lo sacamos y se le advirtió, si vuelves a acercarte vamos a llamar a la policía. Como la policía y nosotros, de hecho, algunos policías vienen aquí a la iglesia, uno apenas los llama y ellos una vez vienen, entonces lo iban a llevar preso. Bueno, él después pasó el tiempo, se arrepintió, vino, pidió perdón y las puertas de la iglesia se han abierto nuevamente para él. Pero de resto no. Ahora, puede que entre las personas que vienen hayan personas con conductas que son muy cuestionables. Mi trabajo no es cuestionar sus conductas, es sembrarle la palabra para que cambien su conducta. Pero Dios me dice, para tu relación, para tu crecimiento, para tu beneficio, no es conveniente que tú andes con personas que andan desordenadamente. Ahora imagínense, si esto es con los hermanos, ¿cómo será con los impíos que andan desordenadamente? Uno tiene que escoger bien sus amistades y la gente con la que uno tiene intimidad. Uno tiene que ser muy cuidadoso, sobre todo porque nosotros somos cristianos. Entonces, por una parte me dice, si ame a mis hermanos, sí, yo los puedo amar a todos, pero eso no implica que aplauda cosas que bíblicamente no están bien. Y en último lugar, hermanos, en Proverbios capítulo 3, verso 9, y este es un tema del que a mí no me gusta hablar, no obstante, les diré en unos minutos por qué lo voy a mencionar nuevamente. El domingo pasado mencioné algo. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Bueno, en el aspecto de la comunión, tú no puedes decir que estás en comunión con Dios cuando tus bienes no son parte de lo que tú haces por el Señor o Dios no está incluido en tus bienes. Y dice, cuando Dios te bendice, dice, las primicias de la bendición son para Dios. O sea, lo primero es para Dios. Tan pronto Dios te bendice, y entiéndeme, hermano, entiéndeme. Yo te estoy diciendo esto, es por tu bien. Ustedes saben, hermanos, los que tienen tiempo viniendo a la iglesia, que yo no suelo hablar de diezmos y ofrendas en la iglesia. Quizás lo haga cada 2, 3 años. Pero esta vez voy a comenzarlo a hacer solo una vez al año. Porque los que no saben tienen que aprender. ¿Por qué? Porque yo le robo la bendición si no le enseño de que la persona pueda crecer también en esa área de la finanza. Ahora, lo que me está diciendo allí es que yo debo honrar a Dios con mis bienes. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con mis bienes? Dice, lo primero, cuando mi bendición llega, lo primero es para Dios. Muchas personas sacan de primero las cosas que deben y a Dios lo dejan en último lugar o en octavo lugar, o por lo menos no tienen el primer lugar. Aquí dice la primicia. ¿Qué es primicia? Lo primero. Entonces diga el que tiene a su lado, lo primero es para Dios. Cuando un cristiano dice, yo estoy en comunión con Dios, pero no diezma, no ofrenda, no ha hecho a Jehová partícipe de sus bienes, esa persona no está en comunión con Dios. Ahora, los que dan, o sea, los que han puesto
en práctica el hecho de dar y de diezmar y ofrendar, han visto que Dios responde, que Dios bendice. Entonces, claro, no es mi intención tratar de manipularle a usted para que usted dé, no es mi intención, pero sí es mi intención enseñarle para que usted le vaya bien, para que financieramente y sobre todo en este tiempo de crisis, en tiempo de crisis usted puede prosperar si usted honra a Dios. La Biblia nos muestra cómo Israel, aún en el desierto, era un pueblo próspero, porque la bendición de Dios estaba con ellos. Dios te bendice, escúchame, lo primero no es para esto, para aquello, la deuda de la casa, lo primero es lo de Dios, lo primero es lo de Dios. Diga al que tiene a su lado, lo primero es lo de Dios. Escucha, ponlo a prueba. Si tú le das al Señor primero y le das fielmente e íntegramente, si Dios no te va a bendecir, si no te bendice, no lo hagas más. Para tu bien necesitas hacerlo. Pero no puede estar en el octavo lugar. Hay personas que a veces se endeudan con el Señor con sus diezmos y ofrendas. Dicen, yo después se las pago o le estoy abonando a la cuenta. Pero es que el Señor no es prestamista. Y tú te estás poniendo en un terreno de incertidumbre al hacer eso. Porque no estás honrándole a Dios. A Dios primero, a Dios primero, a Dios primero, a Dios primero. Diga al que tiene a su lado, a Dios primero. Ahora bien, aquí les planteo, les mostré, les enseñé, les cité 7 cosas que podemos saber o podemos analizar y ver y con ellas determinar si básicamente estamos o no en comunión con Dios. En primer lugar, orar diariamente. En segundo lugar, leer la palabra de Dios diariamente. En tercer lugar, congregarse. En cuarto lugar, vivir en santidad. En quinto lugar, amar a los hermanos. En sexto lugar, apartarse de los desordenados. Y en séptimo lugar, honrar a Jehová con sus bienes. Yo con esto puedo saber si estoy haciendo bien las cosas o no. Ahora, supongamos, ¿verdad? Como le dije, vamos a hacer un test que usted vio que tiene de pronto, de todas ellas, unas dicen sí y otras dicen no. ¿Sabe? Yo no le estoy diciendo esto para que usted se sienta mal. La idea del mensaje no es que usted se sienta condenado porque hay cosas que no está haciendo bien. No. Vean lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 21. 2 Timoteo capítulo 2, verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos limpiemos de las cosas que están mal. Pastor, sabe que me sentí mal porque una de las cosas que usted dijo yo no la he puesto en práctica y me estoy sintiendo muy mal, me siento muy triste en este momento. ¿Sabe qué dice Dios de eso? En 2 Corintios capítulo 7, verso 10, y con esto ya termino. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación. Esa tristeza es bueno que la sientas porque te indica hay algo que no está bien en mi vida. Pero la misma te debe llevar no a la condenación, sino a un cambio de actitud. Señor, yo no he estado leyendo la palabra diariamente. A partir de hoy, no de mañana. Usted no sabe si tendrá el día de mañana, tiene el de hoy. A partir de hoy, Señor, yo voy a leer tu palabra diariamente. ¿Por qué no hace eso? Hoy cuando llegue a casa coma y después se echa su recostadita y agarre su Biblia. Qué sabroso es una Biblia cuando uno está en la cama. Uno agarra su Biblia. Los que tenemos que usar lentes nos ponemos los lentes. Uno los usa por lujo, para verse interesante. Entonces se pone para ver su cosita y pone así como el efecto brazo largo. Así será la palabra que sale de mi boca. Y te alimentas con eso. ¿Por qué no pones en práctica a partir de hoy orar todos los días? Cuando salgas ahora y te montes en tu carro, di Señor, gracias que hoy me bendijiste al venir a la iglesia. O si te vas en carrito, allí puedes incluso susurrándolo. Señor, gracias que hoy me bendijiste tremendamente. Aleluya, gracias Señor. ¿Qué pensará la gente? Van a creer que soy loco. Ya ellos creen que tú eres loco. Es que tú no te habías dado cuenta. No, o sea, me refiero, no dejemos que esas cosas nos frenen de algo que es beneficioso para nosotros. Y usted va a ver que andando en comunión con Dios, Dios entonces va a darle su aprobación, su bendición
y a ellos les hará saber su pacto, dice la palabra. Amén. Pónganse en pie, por favor. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó me levantarás. la exposición del poderoso mensaje de la